Por Marketplace encontré esta todo en 1 HP por 600 pesos mexicanos, modelo Pavilion 20 lanzada en 2012, que reza ser Intel. El vendedor me contó que no mandaba contenido a la pantalla, por lo que comencé a trabajar. Al abrirla me quedé paralizado, estupefacto, al ver que debajo de ese disipador tan extraño se encontraría un socket 1155 de Intel normalmente encontrado en un PC de toda la vida. Jamás me hubiera imaginado que HP lo incluiría en esta clase de tarjeta madre, siendo un Celeron, y como ya estaba de moda para el tiempo de fabricación del equipo, bien lo pudieron soldar y punto. De hecho creí que era posible que el problema radicara en el procesador. En fin, no voy a tardar mucho en terminar con el diagnóstico, basta con decir que a pesar de que reemplacé el mismo, la memoria RAM e incluso reprogramé el BIOS de la tarjeta, nunca logró funcionar. Es muy probable que el problema sea el IC, ya que trabaja en conjunto con el BIOS y también debe ser reprogramado. Desgraciadamente no cuento con las herramientas ni la habilidad para hacerlo. Es una pena, me hubiera encantado instalarle un Core i7 y verla volar. Afortunadamente, o quizá no tanto, en mis aposentos tenía una unidad exactamente igual, pero con procesador AMD y la pantalla totalmente destrozada, que al instalarle una memoria RAM y conectarle la fuente de poder, me doy cuenta que por lo menos manda señal al monitor, por lo que al instalarlo en el equipo con el monitor funcionando, no me sorprendió ver contenido en pantalla. Lo que en cambio me sorprende bastante es la forma tan tonta, siendo muy amable, del sistema de ventilación para procesadores que todos sabemos y ellos sabían que generan un calor muy superior a la versión de Intel. La verdad es que a este punto no sé si es culpa de AMD o de HP cuando colaboran. Solo espero que los equipos que se fabrican hoy no cuenten con esta clase de fallas de diseño, por lo menos no en tal cantidad como antaño. Decidí empeñarme en crear una solución para una disipación más eficiente del calor generado por procesadores tan calientes. En este caso, un E1 1200 con gráficos Radeon HD 7310 integrados, que aunque con un par de núcleos corriendo a 1.4 GHz y 18 watts de consumo, puede llegar a tocar los 90 grados fácilmente bajo las peores condiciones. Pero antes se deben ajustar algunos detalles. Para empezar, el retirar una gran cantidad de material térmico que servía para componentes en la parte inferior de la placa Intel, que con AMD no son para nada necesarios, incluso llegan a estorbar. Lo siguiente es quitar toda la mugre de la placa. Para esto primero debe barrerse todo el polvo y lavar lo mejor posible todos los componentes accesibles con alcohol isopropílico de la mayor pureza, usando un simple cepillo de dientes. Todo el hardware sucio como las bocinas, el disco duro y la unidad óptica, pasando por todos los objetos que formen parte del sistema de ventilación, deben ser limpiados con una microfibra húmeda para garantizar el mejor funcionamiento de nuestra computadora, y sabiendo de qué procesador se trata, esto debe ser prioridad. A los integrados del tipo VGA que lo requieran, se les debe aplicar pasta térmica de la mejor calidad posible, sin olvidar el remover primero la pasta seca y vieja, tanto del disipador como del silicio. Noté también que el botón de encendido estaba roto, por lo que resolví el trasladar el que funcionaba desde la placa deshabilitada a la placa que funciona, ya que sé muy bien que encontrar un botón de esta clase en cualquier tienda de electrónica puede ser un tanto complicado. Mi consejo para aquellos que lo hagan por primera vez es: sumerjan por un minuto el botón en alcohol después de retirarlo para eliminar todos los restos de flux que hace que el mecanismo se quede pegado y parezca que no funcione. Mi plan es fabricar un ducto de ventilación donde se empuje el aire caliente restante al ventilador principal usando otro, un pequeño ventilador de laptop desde la parte donde inicia el recorrido del flujo de aire. Pero Julio, ¿cómo que el restante? Así es, la mayoría del calor será extraído por un ventilador instalado directamente sobre el disipador. Me parece que no hay mejor diseño dado el espacio y las circunstancias, así que manos a la obra. Comenzaré por administrar de energía al ventilador que empujará el aire caliente restante, lo cual no es nada complicado, solo será necesario soldar ambos polos, negativo y positivo, a un lugar de la placa que nos suministra el voltaje y el amperaje necesario, en este caso cualquier puerto USB. Identificar cada polo es sencillo, solo es necesario encontrar la tierra con un multímetro con la capacidad de detectar continuidad
para saber que del otro extremo se encuentra la salida del voltaje. Esto es más fácil de comprender viendo el diagrama en pantalla. El resultado es totalmente verde en este caso y el ruido mínimo al ser un ventilador de laptop. Ahora resta tomar las medidas para fabricar el ducto con un poco de plástico rígido. Las piezas se marcan sobre el mismo y deben ser cortadas con la precisión que la práctica nos permita, que en este caso es mínima como pueden apreciar. Para este proyecto será necesario el uso de mucho silicón, tanto para pegar las piezas del armazón como para fijarlo a la placa, así como el ventilador. Pero no se preocupen, el silicón no genera conducción de energía que los componentes de esta tarjeta madre necesitan para funcionar. Muy por el contrario, es el mejor sellador para esta clase de situaciones. Ojo, sé que no es el mejor trabajo ni el mejor resultado a la vista de cualquiera con mejores habilidades de corte y confección, pero funcionará. Además, usualmente la parte trasera de estos equipos no está nada vista. Es genial ver los resultados compilados en un video con fines de entretenimiento, pero sobre el papel son muchas horas de trabajo, desde la concepción de la idea hasta el último tornillo que debe cerrar la carcasa del equipo. Con gusto leeré sus opiniones en los comentarios acerca de este prototipo. Por lo pronto, en lo que a mí respecta, está listo. Como dato curioso, el ventilador que va a extraer la mayor cantidad de calor del sistema tiene un consumo de 12 voltios y afortunadamente la placa cuenta con un puerto diseñado para un ventilador de chasis que no tiene uso, pero extrañamente aún así funciona, por lo que fue conectado ahí para aprovecharlo y no intervenir con el consumo de otros componentes, y al igual que todo el prototipo, fue fijado con un tanto de silicón en un espacio diseñado cuasi perfectamente para él. Por lo que podemos ver en pantalla sabemos que todo funciona de maravilla. No aguanto para calentar ese pequeño procesador y ver qué resultado nos arroja con el uso de esta modificación. Es lógico que para poder cerrar la máquina es necesario perforar la forma del ducto de ventilación sobre la tapa general, lo que llevó su largo tiempo al ser plástico sumamente duro, pero al final se logró y la tapa puede sentarse muy bien. Pero todo ese material expuesto se ve mal. Además es el acceso perfecto para plagas y grandes objetos de basura, por lo que decidí el instalar una malla metálica cortada a imagen y semejanza del espacio previamente cortado, fijada con unos cuantos tornillos pequeños que pueden ser introducidos fácilmente gracias a que los orificios sobre el plástico rígido de la tapa fueron hechos con la herramienta indicada en los puntos marcados con anterioridad usando un rotulador de toda la vida. Cabe mencionar que retiré otro de los famosos pedazos de plástico que impiden la óptima disipación de calor, esto instalado deliberadamente por el fabricante. Es triste y casi que increíble, pero es así. Lo bueno es que ya está solucionado. Después de todo este arduo trabajo, pero antes de las pruebas en bruto, es necesario añadir algunas mejoras para exprimir todo el rendimiento de ese CPU y evitar la famosa lentitud en sistemas actuales. Cabe decir que realmente los equipos que contaban con este procesador nunca fueron para nada dinámicos en ningún momento de su vida, menos si tomamos en cuenta que venían acompañados de 2 GB de memoria RAM, un disco duro de toda la vida y Windows 8 u 8.1. Como parte de este esfuerzo tuve que instalar una pequeña memoria MSATA de 128 GB con un adaptador que lo convierte al puerto SATA común y corriente. Por si se lo están preguntando, esta clase de unidades de almacenamiento son mucho más rápidas que cualquier disco duro mecánico, pero no tanto como las nuevas unidades que incluyen tecnología NVMe. A su vez, este puerto SATA va a ser reconvertido al puerto del mismo tipo, pero compatible con las terminales donde se acoplan las unidades ópticas usando esta clase de adaptadores que son bastante económicos hoy en día. Para fijar el primero usaré algo de cinta doble cara, ya que no cuenta con los orificios donde podría atornillarse cómodamente una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. A todo esto añadí una memoria RAM DDR3 de 8 GB de bajo voltaje. Con esto no espero ni de broma que sea una bestia, pero por lo menos podré verla correr software que en situaciones diarias satisfagan las necesidades de un niño de secundaria y toda una familia trabajadora sin tener que poder tomarse una taza de café para esperar a que abra el navegador de internet.
Por fortuna, no hay inconvenientes para detectar la unidad MSATA y el disco duro de 1 TB que venía instalado y que funcionará únicamente como almacenamiento de archivos y programas. De hecho, ambas están en perfecto estado de salud de acuerdo al reporte que nos arroja el administrador de discos de Linux Mint. Windows 10 definitivamente no es una opción sensata para esta clase de productos, y no lo digo por el rendimiento en el sistema, sino porque a pesar de instalar todos los controladores más actuales, los videos en YouTube no se reproducen correctamente a menos de que seleccionemos resoluciones tan bajas como las que usábamos allá por el 2007. Y sobre esta plataforma en concreto, concentraré las pruebas y mi crítica, ya que todo funciona como debería: la navegación por internet, el uso de herramientas ofimáticas, visualización de imágenes, pero todo lo que signifique el uso de gráficos dinámicos era, es y será, según recuerdo y vengo a confirmar, el talón de Aquiles durante el tiempo que como usuarios invirtamos en desarrollar nuestras actividades con este equipo. En el sentido de la temperatura, podemos ver que al ejecutar una prueba suficientemente exigente para la configuración presente, llega solamente hasta los 63 grados Celsius, lo que es bastante bueno, tomando en cuenta que es la misma temperatura obtenida cuando el procesador solo está corriendo el sistema operativo sin el nuevo sistema de ventilación. Me da mucha curiosidad saber si los resultados son diferentes usando Windows 8.1. Lo que de entrada es un rotundo sí, pero no significa que yo recomiende utilizar una computadora con esta configuración ni el día que salió, ni mucho menos en el presente. YouTube se ejecuta mínimamente mejor, pero no lo suficiente como para disfrutarlo plenamente, acción que hasta el celular inteligente más económico de la actualidad ejecuta sin problema alguno. En los términos de la temperatura, después del mismo test con el mismo programa, tenemos un resultado de 4 grados menos, lo cual es genial. Estoy seguro que si instalamos Windows 7 o XP tendríamos mejores resultados, pero recuerden que las pruebas que realizo tratan de apegarse a la realidad de hoy en día, y la verdad es que muy pocos seguimos usando sistemas descontinuados por Microsoft. Ahora sabemos que Windows 8.1 es la mejor opción para esta configuración, por lo que correré viejos clásicos para darme una idea de su desempeño. Halo 2 para PC es totalmente jugable y entretenido. Decir que me lo he pasado 20 veces me parece poco. Sin embargo, su rendimiento no es el esperado cuando está corriendo bajo una plataforma creada 6 años después de su lanzamiento. Lo que más llama mi atención es la temperatura. Jamás había visto esta clase de procesador corriendo un juego debajo de los 70 grados Celsius, por lo que este resultado abona a la conclusión de éxito en lo que compete a la fabricación e implementación del sistema artesanal. Crazy Taxi 3 es otro de mis favoritos. Como se esperaba, corre perfectamente, mucho mejor que Halo 2. Al estar diseñado para ejecutarse en sistemas operativos y hardware antiguos, como lo revela su resolución, es lógico tanto tener estos resultados como lo es ver un uso menor de recursos y por lo tanto mantener temperaturas más frescas. Otro título para pasar horas frente a la pantalla. Solo Dios sabe cuántas veces ampollé mi dedo gordo al restregarlo sobre los botones A y B del mando de la primera versión de Xbox. El sistema para maquinitas tiene una interfaz que nos hace viajar al pasado, reconocible para todos aquellos con más de 25 años viviendo en esta tierra y ser privilegiados con la encomienda de ir por las tortillas y la Coca-Cola a las 3 de la tarde por parte de nuestra progenitora. Afortunadamente, no hace mucho navegando por internet logré dar con él, y aunque no es totalmente compatible y por lo tanto funcional con computadoras del 2004 en adelante, correrá para deleitarnos algunas horas con títulos como Metal Slug, Snow Bros, The King of Fighters, Top Hunter, entre muchos otros. Y siendo que lo que hoy consideramos como cualquier patata puede ejecutarlo, no es un gran trabajo para este diminuto y torpe CPU con gráficos integrados. Lo sé, nadie va a usar esta computadora del modo que vieron en pantalla. De hecho, es extraño que en el presente alguien siga utilizando computadoras con estas especificaciones, y menos disfrutando de juegos viejos en ellas. Lo que quiero dar a entender es la negligencia de las marcas al ofrecernos productos que saben muy bien que en pocos años serán prácticamente inútiles, con el agravio de venderlas con sistemas vitales deficientes y con el pretexto de ayudar a nuestra economía. Mejor córreme, HP, ¿cómo que me quieres vender algo que me va a durar 2 años?
No estoy seguro si el AMD de hoy en día dejaría pasar un proyecto tan descarado como este, después de perder tantos clientes tras tantos años de tropiezos casi que irreparables para millones de usuarios. Lo que sí sé es que debemos evitar sus productos no Ryzen a toda costa, más si estos están instalados en portátiles y computadoras del tipo todo en uno. Pueden parecer actuales e incluso atractivas en diseño y precio, pero créanme que un Core 2 Duo del año 2008 haría un mejor trabajo que estos sin sentidos del año 2012. Y si por desgracia aún tienen un equipo de estos recabando polvo en algún recoveco de la casa, dónenlo o véndanlo muy barato a alguna persona que pueda sacarle un mínimo de provecho, ya sea con fines educativos o de entretenimiento con juegos retro. De ahí en más, este video lo comprueba, no tiene utilidad alguna, quedan puntualmente informados. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo y lo aprecio mucho de verdad. Pero si lo consideras, mi PayPal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.